Bienvenidos a este nuevo video de microbiología agrícola, el canal oficial de Tecnovita, una empresa biotecnológica que se dedica a la producción e investigación de bioinsumos agrícolas. Bueno, hoy justamente vamos a hablar de este tema tan importante como lo es el manejo biológico de cultivos agrícolas y la importancia, en qué consiste, cuáles son los parámetros que tenemos que tomar en consideración para poder entonces tener un programa exitoso de manejo biológico dentro de nuestros agroecosistemas. En este sentido, vamos a entonces a comenzar esta charla, no sin antes recordarles, bueno, nuestro canal en YouTube, Microbiología Agrícola, Microbiología Agrícola, y por supuesto para apoyarnos, para seguir haciendo contenido de calidad y gratuito para todos ustedes. No olviden entonces, por favor, darle un me gusta a este video y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Estamos constantemente subiendo información que estamos seguros que es de valor para todos ustedes. Bien, vamos entonces a estudiar un concepto muy importante, el concepto de las plagas y enfermedades agrícolas. Ese es un concepto que tenemos que entender a profundidad porque mucha gente lo ve desde el punto de vista muy superfluo, ¿no? Llegó una plaga, un insecto, un hongo, una bacteria y me atacó y tengo que erradicarla. Y muchas veces no es así, muchas veces la idea no es erradicar porque eso es un organismo que generalmente ya formaba parte de ese ecosistema y entonces más bien lo que tenemos que buscar una manera de que sus poblaciones se regulen de manera más o menos natural, ¿no? Entonces vamos a ver un concepto importante que es el equilibrio ecológico natural. Un equilibrio ecológico natural es un sistema en el cual, bueno, hay una serie de organismos vivos, plantas, animales, insectos, bacterias, hongos, hay cursos de agua, hay ciertos factores bióticos y abióticos que están interrelacionándose entre sí, ¿ok? Dando como resultado un determinado equilibrio ecológico. Hay algunos insectos que se comen unas plantas, pero estos insectos a su vez se los comen otros organismos, de tal manera que sus poblaciones no son demasiado altas como para causarle un daño tremendo a algunas especies vegetales. Entonces, eso es lo que ocurre, ese equilibrio ecológico en condiciones naturales. Cuando se instala un agroecosistema, entonces ahí todo cambia y porque entonces vamos a pasar de un sistema donde las poblaciones están en equilibrio a un sistema en el cual estamos eliminando buena parte de las especies que están allí, ¿ok? Buena parte del relieve que antes ocurría en ese agroecosistema y estamos instaurando de forma general básicamente lo que se conoce como un monocultivo. ¿Sí? Cuando tenemos entonces algunas especies que quedan en ese monocultivo, que son capaces de comérselas y además hemos eliminado todos sus enemigos naturales, entonces es donde comienzan los problemas porque nadie lo controla, tiene comida en exceso y por supuesto lo que va a hacer es reproducirse y sus niveles poblacionales van a subir. Ese es el origen del problema de la mayoría de las plagas y enfermedades en los agroecosistemas, ¿sí? Entonces ahí, por supuesto, tenemos que buscar maneras de resolver eso porque los daños pueden ser muy graves hasta el punto de perder toda la cosecha. Entonces, en ese sentido, se han utilizado, por supuesto, diferentes estrategias y una de las más importantes que se utilizan en este momento son los agroquímicos. Los agroquímicos, bueno, tienen obviamente un efecto inmediato, muchas veces son, o la mayoría de las veces son bastante eficaces, pero tienen un inconveniente, ¿ok? Bueno, y ese inconveniente es que el agroquímico ataca la consecuencia del problema. La consecuencia del problema, por supuesto, es la plaga en sí, el organismo que está descontrolado en su población y que ahora, bueno, está generándome grandes daños económicos en mi agroecosistema. ¿Ok? Entonces, bueno, él lamentablemente ataca a la consecuencia del problema y no a la causa del problema que es el desequilibrio ecológico que hemos generado al instaurar un monocultivo o al instalar un agroecosistema en un sitio determinado. Entonces, bueno, eso es como este concepto lo digo en varios sitios porque hay que entenderlo bien, hay que entender la causa del problema. Y eso es como tratar de curar una fiebre que te dio por una infección bacteriana tomando solamente un antipirético, un medicamento que baja la fiebre. El problema, la fiebre es la consecuencia de una infección bacteriana que tienes. Hasta que no te tomes un antibiótico no te vas a curar.
Entonces, el problema de las plagas enfermedades se puede resolver tratando de manejar biológicamente a este ecosistema de tal manera de aumentar la biodiversidad y tratar de que esas poblaciones que están allí se autorregulen mutuamente. Y entonces, bueno, ahí ninguna población en principio debería salirse de rango. Por lo tanto, entonces vamos a tener como consecuencia un nuevo equilibrio ecológico que me va a permitir, bueno, sacar la cosecha, pero también tengo a todas las poblaciones más o menos en equilibrio. Y eso es lo que se trata de buscar justamente con el manejo biológico. El manejo biológico es un conjunto de estrategias que están enmarcados dentro de lo que se conoce como los programas de manejo integrado de plagas. Vamos a ver un poquito qué es eso de manejo integrado de plagas. Un manejo integrado de plagas, básicamente, bueno, son un conjunto de estrategias, ¿ok? Que hacen que yo pueda manejar desde el punto de vista, de varios puntos de vista, que ya lo vamos a ver, un determinado sistema agrícola. ¿Ok? Ese programas de manejo integrado básicamente tienen cuatro pilares. El primer pilar es un diagnóstico apropiado. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando en mi cultivo agrícola, si es un problema fitosanitario, si es un problema de fertilización, si es un problema abiótico, exceso de luz, sequía, etcétera, etcétera. Además, se basa también en un monitoreo y pronóstico adecuado, es decir, yo tengo que estar siempre pendiente de qué es lo que está pasando dentro de mi agroecosistema, ver los tamaños poblacionales, si suben, si bajan, si tengo suficientes biocontroladores, etcétera. Además, se basa también en una factibilidad económica adecuada. Yo puedo tener, bueno, 30 estrategias de manejo integrado, pero obviamente no las voy a aplicar todas. Voy a aplicar las que más están a mi alcance desde el punto de vista práctico, de la practicidad para aplicar esa tecnología, pero además que me sirvan desde el punto de vista de factibilidad económica. Y por supuesto, la investigación y formación continua. Hay varios grupos de investigación que están siempre, bueno, investigando todo este tipo de temas, pero también el productor, el técnico, siempre tiene que estar buscando información que trate de alguna manera de entender bien cómo funcionan esas interrelaciones en el agroecosistema para poder entonces tomar las mejores decisiones posibles. Sobre estos cuatro pilares, entonces, descansan nuestros programas de manejo integrado, que se basan, en primer lugar, en un manejo cultural adecuado. ¿Ok? En este video no voy a hablar de manejo cultural, lo hablaré en otro video diferente, pero se basa, por supuesto, en diferentes tipos de estrategias desde el inicio, con una buena planificación, fecha de siembra, semilla sana, etcétera. Eso lo vamos a hablar en otras circunstancias. Después de eso tenemos todo lo que es el manejo biológico, que también el manejo biológico comienza incluso antes de la siembra, ¿ok? Con la preparación del terreno, con el agregado de materia orgánica, que va a ser muy importante para los microorganismos, entre muchas otras cosas, ¿no? Después tenemos el manejo físico. Ese manejo físico, bueno, tiene diferentes aristas que nos van a ayudar también a manejar diferentes poblaciones de insectos plagas y de enfermedades también. Y por supuesto, el manejo químico, que no está descartado obviamente dentro de los programas de manejo integrado cuando las situaciones se salen de control y es importante hacer un acercamiento rápido del problema fitosanitario para poder entonces atacarlo de manera oportuna. En este video, bueno, como su nombre bien lo indica, vamos a hacer énfasis específicamente en todo lo que es el manejo biológico de cultivos agrícolas. Bien, ese manejo biológico tiene cuatro componentes principales. El primero de esos componentes principales es la biodiversidad que tengo en mi cultivo agrícola. Si usted tiene un monocultivo, bueno, eso no es bueno desde el punto de vista del manejo biológico, porque el manejo biológico implica aumentar la biodiversidad. Entonces yo necesito colocar no solamente el cultivo de interés, sino también colocar otras especies vegetales que me permitan hacer diferentes tipos de manejo dentro de allí que atraigan enemigos naturales, que funcionen como barrera, etcétera. El biocontrol propiamente dicho, entonces sería la aplicación de microorganismos que tengan un efecto de control sobre otros y por supuesto también la bioestimulación, organismos que producen una cierta cantidad de sustancia o ellos mismos funcionan como un estimulante del crecimiento vegetal
y otros organismos que promueven la biofertilización, ya sea por fijación de nitrógeno, ya sea por la solubilización de algunos nutrientes que ya están en el suelo, entre otros factores. Todos estos cuatro componentes es lo que se conoce como el manejo biológico de cultivos agrícolas. Y entonces es importante saber qué microorganismo o qué organismo en general yo puedo utilizar en cada uno de ellos y cuáles son los que más se adaptan a mi situación particular, de tal manera que pueda sacar el mayor provecho de ese manejo biológico. Muy bien, entonces manejo biológico, fíjense aquí en esta lámina, hay bueno, una serie de cosas importantes que hay que ver acá. Aquí hay simbio, esta es la planta, aquí insectos polinizadores, hay que buscar la manera de atraerlos, ¿ok? A esos insectos polinizadores. Aquí tenemos algunos herbívoros foliares, ¿ok? Aquí tenemos algunas hormigas, aquí tenemos que algunas son defoliadoras, otras son polinizadoras también. Aquí hay algunos patógenos foliares, aquí hay algunas plantas que compiten, ¿ok? Aquí hay algunos simbiontes con las plantas, hay herbívoros de la raíz. Bueno, una serie de interacciones biológicas que ocurren entre el cultivo de interés y organismos vivos que se encuentran en ese sitio, en ese lugar. Entonces, lo que tratamos con el manejo biológico es restaurar, al menos en parte, la condición ecológica que mantenía a las poblaciones de esos organismos en equilibrio, de tal manera que ninguna se me dispare y se convierta en una plaga. Eso es lo que busca justamente ese manejo biológico. Bueno, aquí podemos ver entonces un ejemplo de lo que es un sistema bastante diverso, ¿ok? Es un sistema en el cual, bueno, podemos ver un cultivo de interés, pero también hay algunas flores, hay capaz algunas especias que son muy olorosas, algunas repelen, y la clave está en aumentar la diversidad de organismos, macro y microorganismos en nuestro agroecosistema. Acá, acuérdense que entonces algunos de esos organismos o plantas que están allí, bueno, algunas van a servir como barrera, otras van a servir como repelentes, otras van a servir como atrayentes de polinizadores o inclusive de insectos biocontroladores que son entomófagos, ¿ok? Y se comen a otros insectos, etcétera. Y entonces eso al final va a redundar en una mejora de ese agroecosistema. Y bueno, y por supuesto, uno pudiera aprovechar esas otras especies que uno está agregando porque también esas pueden tener algún valor agregado, alguna especie, de ramas, etcétera, etcétera, que también se pudieran comercializar. La otra lista entonces, aparte de de la biodiversidad, en todo esto del manejo biológico, es por supuesto el biocontrol. El control biológico de plagas y enfermedades agrícolas, bueno, es básicamente el uso de algunos organismos que son enemigos naturales con la finalidad de controlar algunos brotes de insectos plagas. Y hay de dos tipos, básicamente, el control natural y el control biológico. ¿Ok? El control natural es aquel que ocurre de forma espontánea en el agroecosistema. Es decir, es un sistema donde, bueno, hay unos organismos que interactúan y por supuesto uno se come a otro, uno ataca al otro y entonces hay un control natural. El ser humano no interviene en ese tipo de estrategia. Mientras que el control biológico es aprovechar esas interacciones, ¿ok? Pero maximizarlas con ciertas estrategias, como por ejemplo la aplicación de determinados microorganismos que son patógenos, que son biocontroladores, la liberación de ciertos insectos que son depredadores o parasitoides. Entonces ya cuando la mano del ser humano interviene, entonces ya no se llama control natural, sino que se llama control biológico propiamente dicho. El biocontrol incluye, bueno, el control de plagas de insectos usando depredadores, parasitoides y patógenos, ¿ok? Depredadores, ya vamos a ver algunas fotos de ellos, de parasitoides también y por supuesto de patógenos es lo que más vamos a hablar el día de hoy. También puede existir el control de malezas utilizando algunos herbívoros, algunos patógenos, incluso algunas sustancias que se derivan de estos organismos que tienen efecto herbicida y el control de insectos y fitopatógenos, usando por supuesto microorganismos antagonistas y algo que se conoce como la resistencia inducida, es decir, que yo puedo inducir con la aplicación de ciertos microorganismos un sistema de defensa robusto de la planta que le confiere cierta resistencia contra herbívoros y contra patógenos. Eso es bien interesante porque es un mecanismo más que contribuye a esa diversidad de baterías de defensa que podemos tener para mejorar nuestras producciones.
Los enemigos naturales pueden ser usados de tres maneras. Uno es el control biológico clásico, que es la importación de organismos biocontroladores para controlar una plaga inducida, una plaga introducida, quise decir. ¿Ok? El otro es un incremento de especies a través de aplicaciones masivas. Esto se conoce como control biológico aumentativo. Es decir, yo aíslo, por ejemplo, una cepa de hongo o de bacteria benéfica biocontroladora de la naturaleza, la masifico en el laboratorio y entonces después la aplico para aumentar la cantidad de ese microorganismo benéfico en el agroecosistema y entonces así poder valerme de sus efectos potenciados. Porque ahora no hay 10 bacterias, sino que ahora hay 10.000 bacterias porque yo se las apliqué adicionales, ¿no? Entonces eso, por supuesto, se llama control biológico aumentativo. Y el otro parámetro importante en el biocontrol es la conservación de los enemigos naturales. Es decir, yo manipulo el ambiente para atraer y conservar a los enemigos de mis enemigos, es decir, lo que yo puedo considerar como una plaga. Entonces yo siembro plantas para atraer coleópteros depredadores, como la mariquita que vemos ahí en la imagen, ¿ok? Algunos insectos que son depredadores, otros que son parasitoides. Entonces yo puedo, o plantas que son reservorios, de los cuales estos organismos pueden alimentarse o protegerse de las condiciones ambientales. Entonces yo manejo mi agroecosistema para precisamente favorecer la biología de los depredadores y parasitoides, atraerlos y que se mantengan en mi agroecosistema, ¿ok? A través de ese tipo de manejo biológico y de condiciones bióticas y abióticas que puedo tener entonces dentro de mi cultivo agrícola. ¿Cómo actúan los agentes de biocontrol? Bueno, los agentes de biocontrol tienen varias maneras. Están los depredadores. Generalmente un depredador es más grande que su presa y básicamente lo que hace es que se la come a mordiscos. ¿Ok? Ahí podemos ver entonces cómo este insecto que es un individuo de la familia Mantidae. Entonces, bueno, pues ellos son depredadores por naturaleza y entonces básicamente se la comen a pedazos. En la lámina anterior vimos a la mariquita que es este coleóptero naranja con puntos negros, que básicamente come pulgones y se los come así como si fuera una galleta. ¿Ok? Y además tenemos a los parasitoides, que es la foto que está abajo. Esos parasitoides entonces tienen una característica bien interesante, no es que ellos se comen, sino que más bien ellos ponen sus huevos dentro del hospedador, la plaga en este caso, ¿ok? Y después sus huevos eclosionan dentro del hospedador y se lo comen por dentro básicamente. Después esa larva, ese insecto se muere y salen de ese cadáver la progenie del biocontrolador. Entonces también es una manera bien interesante de hacerlo y muy efectiva también, especialmente en sitios donde aplicaciones por aspersión no llegan muy bien, por ejemplo, galerías dentro de las plantas. ¿Por qué? Porque estos insectos buscan activamente a su presa. De tal manera que ellos la ubican y entonces van y se meten donde tengan que meterse para colocar sus huevos o simplemente comerse al organismo. Muy bien, hay otros tipos de agentes también que actúan. Fíjense que aquí está los hongos entomopatógenos. Los hongos entomopatógenos actúan por contacto. La espora del hongo entomopatógeno, fíjense, este es el paso número uno dentro de esta lámina, cae sobre la cutícula del insecto. Esas esporas germinan y hacen algo bien interesante, que es que producen unas enzimas que debilitan la cutícula y también ejercen una presión en esa cutícula de tal manera que pueden penetrarla, ingresar a las partes internas del insecto y comenzar a crecer, formar diferentes tipos de estructuras. En un momento el insecto deja de comer porque básicamente se lo están comiendo por dentro, ¿sí? Y es una infección, literalmente, ¿sí? Y entonces ese insecto en un momento se muere y una vez que se muere, entonces el hongo lo coloniza por fuera y es donde vemos allí las típicas cadáveres cubiertos por un polvillo blanco, verde o del color que sea del hongo, que es característico entonces de un ataque por una micosis de insecto. Ahorita vamos a ver algunas fotos que nos van a recordar este tipo de estructura.
También están los virus entomopatógenos. Los virus de entomopatógenos, a diferencia de los hongos entomopatógenos, actúan por ingestión. Ellos básicamente, bueno, la larva se come a la partícula viral y entonces el virus empieza a crecer dentro de las células del hospedador y por supuesto al final, por una virosis que le da al insecto, este se muere. Y esos son síntomas típicos de virosis, ¿no? De cuerpo muy blando, regurgitaciones por el ano y por la boca, cuerpos que se caen y quedan así como estirados, como el que está en la foto. Esos son síntomas típicos de una virosis contra insectos. Y por supuesto, Bacillus thuringiensis, el caballito de batalla en el biocontrol, uno de los agentes biocontroladores más utilizados en todo el mundo, que tiene una característica bien importante, ¿no? Que a diferencia de los hongos entomopatógenos y al igual que los virus, actúa por ingestión. O sea, la partícula que actúa sobre o que tiene el efecto insecticida, tiene que ser ingerida para poder actuar. Y estas son las proteínas o los cristales que produce la bacteria Bacillus thuringiensis cuando ésta esporula en un medio de cultivo. Entonces esos cristales son consumidos, que en el caso por lo menos de la Averea que tienen formas bipiramidales, como si agarraras dos pirámides y las unieras en la base, ¿ok? Y entonces terminan en unas puntas, ¿ok? Y entonces esos cristales son ingeridos, son degradados por el pH básico del intestino de los insectos y se forma entonces una sustancia, una proteína que es tóxica para los insectos. Esta proteína se unen a unos receptores de membrana en el epitelio intestinal de los insectos y forman unos orificios, unos poros dentro de esa célula y por supuesto no puede absorber nutrientes el insecto, al final deja de comer y se muere, un efecto que puede tardar 24 horas, inclusive un poco menos, o incluso hasta 48 horas, dependiendo de la especie, del tamaño de la larva, dependiendo de la variedad de la cepa de Bacillus thuringiensis utilizada. De tal manera que, bueno, esos son mecanismos que están allí y bien probados, bien eficientes y, bueno, hay que utilizarlos entonces a nuestro favor. Bueno, también está Bacillus subtilis. Bacillus subtilis tiene dos maneras de controlar, directa e indirecta. En el caso de la directa, produce metabolismo secundario, enzimas degradadoras de la pared celular y también algunos antioxidantes. Y en el indirecto, estimula el crecimiento y la resistencia sistémica, solubiliza fósforo, mejora la fijación de nitrógeno y produce sideróforos también. Incrementa además la tolerancia al estrés. Subtilis es una de esas bacterias también bastante utilizadas y son muy buenas desde el punto de vista de, el agregado en el manejo biológico de los agroecosistemas. Bacillus aeruginosa también es una de esas bacterias bien interesantes. Tiene una característica fungicida bien buena. De hecho, esta bacteria es muy utilizada en cultivo de champiñón, donde el tricoderma, que es un hongo en principio benéfico, se comporta como una plaga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tricoderma entonces empieza a crecer en el sustrato de los hongos y desplaza y disminuye en gran medida la producción. Entonces, esta bacteria en particular, también un poco la subtilis, se utiliza para controlar a hongos como tricoderma en cultivo de champiñón. Entonces, este tiene efecto fungicida, induce la resistencia en las plantas, promueve el crecimiento y además produce una enzima que se llama la barnasa, que es letal para aquellos organismos que no tienen el inhibidor de esta enzima. Entonces, bueno, tiene varios mecanismos de acción y bueno, hay que usarla también porque es una gran aliada del productor agrícola. Hay algunos productos comerciales bien disponibles. Esto no sé si estarán todavía disponibles, pero en el mercado hay varios productos a base de la bacteria Bacillus thuringiensis, subtilis, están disponibles y bueno, hay que ver, por supuesto, la concentración, la eficacia, pero en principio ellos están disponibles y se usan con mucha frecuencia y con gran éxito en los programas de manejo integrado. Bueno, ahora vamos a hablar de hongos biocontroladores. Los hongos biocontroladores ya habíamos dicho un poco cómo era su mecanismo de acción. Aquí en esta foto pueden ver cómo el hongo, que es este polvillo verde que está acá, ¿ok? Esta es una foto que sacamos hace muchos años, por lo menos mínimo 2007, en un cultivo de maíz en el estado Guárico, en Venezuela.
y entonces este insecto fue colonizado por el hongo. Esto que está acá arriba es un polvillo muy fino. Si uno mueve un poco la mazorca de maíz que está allí, eso es una nube de polvo que se libera y ese polvillo, bueno, es llevado por el viento y cae en otras plantas. Cuando un insecto llega y consume esa hoja o en su defecto la espora cae encima del insecto, entonces, bueno, comienza un ciclo, otro ciclo de infección en un hospedador susceptible. Entonces, esto es bien interesante. Este tipo de hongo es muy visto, utilizado pues, en varios cultivos en varias partes del mundo. En Brasil también está bastante presente. Y bueno, es muy útil desde el punto de vista del control de este insecto, que este es el Spodoptera fruiperda, conocido acá en Venezuela como el gusano cogollero de maíz. En inglés le dicen el armyworm. Muy bien, vamos entonces a ver algunas cepas. Este es Bavaria bassiana y Metarrhizium son dos hongos entomopatógenos muy utilizados en el mundo agrícola para atacar diferentes tipos de plagas, ¿no? En el caso, por lo menos aquí, Bavaria bassiana, aquí tenemos una foto. Esta la sacamos de un cultivo de cacao en el estado Carabobo, en Venezuela, bueno, que estaba atacando un chinche, y de ahí sacamos esa cepa y se masifica entonces en el laboratorio. Y también Metarrhizium roversi, también conocido como Metarrhizium anisoplia. Lo que pasa es que hubo una propuesta de cambio de nombre de Metarrhizium anisoplia, ahora están proponiendo que se llame Metarrhizium roversi. Entonces, bueno, ataca en este caso larvas de coleóptero, que son plagas también, son insectos del suelo, y entonces, bueno, están allí y ejercen entonces sus efectos de control, ¿no? Y por supuesto tricoderma. Tricoderma es el caballito de batalla. También yo creo que después de Bacillus thuringiensis es el organismo biocontrol más utilizado en el mundo. Diferentes especies, Arcianum, Asperellum, Vires, Viride, Lignorum, son utilizadas con diferentes fines en muchos cultivos en todo el mundo, y se estudia obviamente su biodiversidad en cada rincón donde hay grupos de investigación que estudia esa diversidad para conseguir cepas cada vez más eficientes y cepas, bueno, que son fáciles de reproducir y, bueno, y que tienen esas características que se busca dentro de un agente biocontrolador. Bueno, tricoderma tiene varios mecanismos de acción. El primero es la producción de sustancias antimicrobianas, el otro es la competencia. Esta sustancia antimicrobiana tiene que ver con producción de sustancias antimicóticas, sustancias antibióticas, que obviamente desplaza a otros microorganismos que se encuentran en la rizósfera o en el suelo. La competencia, obviamente que el tricoderma crece muy rápido, tiene un sistema de utilización de la glucosa muy eficiente, y entonces, bueno, compite muy bien contra otros organismos. No es que sea el único, no es que porque esté tricoderma no va a haber más nadie, ¿ok? Aquí no es un sistema de blanco y negro, pero obviamente que va a colonizar y a dominar dentro del sistema donde esto se aplique. El otro mecanismo es el micoparasitismo. El micoparasitismo tiene que ver con el hecho de que un organismo pueda parasitar, pueda ser patógeno de otro. ¿Ok? Entonces allí un micoparásito es un hongo que parasita a otro hongo. También se llama hiperparasitismo. Y el otro mecanismo que está es la resistencia sistémica inducida, que ya se lo había mencionado. Es un mecanismo en el cual el tricoderma y otros organismos también hablan con la planta a través de señales químicas, ¿ok? Y esas señales químicas hacen que la planta dispare reacciones de defensa. Es decir, es como una alerta que se dispara dentro de la planta por la presencia de tricoderma, ¿sí? Entonces, cuando el patógeno viene a atacarla, ya la planta está activa desde el punto de vista de su defensa, y por supuesto el ataque tiende a ser menos agresivo cuando se hace de esa manera. Muy bien, es muy importante la materia orgánica en los suelos, no solamente para tricoderma, como lo dice la imagen, ¿ok? Sino para los microorganismos en general. Un suelo pobre en materia orgánica va a ser también pobre en diversidad de microorganismos. Entonces, cuando uno aplica microorganismos, tiene que estar pendiente del contenido de materia orgánica que tiene el suelo. Hay que tratar de que ese contenido de materia orgánica, eh, vaya, que umbral te puedo decir, de 3% hacia arriba, por lo menos.
¿ok? De tal manera de que esa materia orgánica pueda ser utilizada por esos microorganismos para formar, bueno, agregados, para formar diferentes tipos de estructuras que van a favorecer el establecimiento de esos microorganismos en el suelo. Y por supuesto, al establecerse en el suelo, van a ejercer mejor su función. Bueno, el otro mecanismo aparte del biocontrol es la biofertilización y bioestimulación. Fíjense que nosotros dividimos el manejo biológico en biodiversidad, biocontrol, biofertilización y bioestimulación, pero muchas veces todo eso viene aparejado. Fíjense que Tricoderma hace todo, biocontrola, biofertiliza y bioestimula. ¿Ok? Entonces, no es que yo para biocontrol voy a usar solo tricoderma y para biofertilización hay otro organismo y para bioestimulación otro. Muchas veces los mismos microorganismos comparten diferentes estrategias que los incluyen dentro de cada uno de ellos. Pero para poder entenderlo mejor, obviamente que lo dividimos de esa manera para saber cuáles son esos mecanismos que están actuando, ¿sí? Aquí podemos ver el holobionte para entender un poco cómo la planta interactúa con la microflora, con los microorganismos que están en el suelo, hongos, bacterias, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo una semilla, esa semilla viene con su microbiota, una semilla viene, bueno, con una cierta carga microbiana, hongos, bacterias, en algunos casos también viene con patógenos, uno de los principales vehículos de ciertos patógenos es justamente la semilla, ¿ok? Entonces, bueno, esa carga microbiana, esperemos que sea benéfica, por supuesto, bueno, va a afectar de una manera u otra el desarrollo de esas semillas en el sitio donde se vayan a sembrar. Entonces, bueno, la semilla germina y entonces esa plántula que se forma comienza a interactuar con microorganismos que están en el aire, que llegan por salpicaduras, que llegan por otros mecanismos, por el viento, etcétera, etcétera, pero también va a actuar con los microorganismos que están en el suelo. ¿Sí? Entonces allí, dependiendo de lo que ella se consiga, obviamente va a tener una reacción u otra. Si se consigue que eso está lleno de Rhizoctonia, que es un patógeno vegetal, obviamente, bueno, que la cosa pues, no puede ser muy buena para esa planta, especialmente si es una planta o una variedad susceptible a ese patógeno. Ahora, pero si yo antes de sembrar, yo ahí apliqué tricoderma y apliqué bacillus y le apliqué buena cantidad de materia orgánica y promoví el crecimiento, el desarrollo de benéficos, entonces ahí la cosa va a cambiar completamente y entonces más bien va a tener una relación virtuosa y no viciosa con los microorganismos que están en ese suelo. Por eso es que es importante hacer la aplicación de los microorganismos antes de la siembra, inclusive, o al menos durante la siembra. Entonces, bueno, ahí vamos a tener organismos en la filósfera, ¿ok? Que entonces ahí vamos a tener actividades, pueden haber actividades de biocontrol y producción de fitohormonas también, que las fitohormonas regulan el crecimiento de las plantas. Y por supuesto vamos a tener entonces la rizósfera, que son entonces, puede tener diferentes tipos de efectos como la resistencia sistémica inducida y por supuesto la estimulación del crecimiento. Entonces así una planta se interrelaciona con los microorganismos que están allí. Entonces, dependiendo con lo que ella se consiga, bueno, habrá una respuesta u otra. Bueno, ahora están las bacterias fijadoras de nitrógeno, son uno de las principales microorganismos muy utilizados también en diferentes cultivos agrícolas. Estas bacterias en muchos casos pertenecen a las denominadas PGRP, que son las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, por sus siglas en inglés. Y bueno, esta fijación de nitrógeno lo que hace es que toma el nitrógeno que está en el aire, que es un nitrógeno molecular, un N2, ¿ok? O sea, son dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace y entonces por una enzima que se llama nitrogenasa, ¿ok? Que es la enzima que cataliza la ruptura de ese nitrógeno, podemos tomar ese nitrógeno que es muy abundante en el aire y fijarlo en el suelo o en la planta para que éste se esté disponible para ser utilizado para el metabolismo del nitrógeno de las especies vegetales que allí se encuentran. No es obligatoria, depende de las condiciones. Está asociado a un intercambio de señales que responden a poco nitrógeno en el suelo. ¿Ok? Hay un proceso de infección propiamente dicho y los genes que regulan todo esto se llaman los genes NOD. NOD
tiene que ver con nódulos, porque todas estas estructuras redondas que vemos acá son justamente nódulos que se forman por esa interacción entre las bacterias fijadoras de nitrógeno y la planta. Y ojo, estoy hablando en este caso de bacterias fijadoras de nitrógeno que son simbióticas, pero hay otras bacterias fijadoras de nitrógeno que son de vida libre y que no necesariamente forman nódulos. Después hay una migración de las bacterias por la producción de flavonoides y betaína por parte de la planta, es decir, las bacterias se mueven hacia las raíces y entonces comienza la activación de un gen crucial en todo este proceso, se llama gen NOT, y ese por supuesto dispara la entrada de la bacteria en la raíz, la formación de diferentes estructuras que después van a terminar en ese ensanchamiento que se llama nódulo, ¿ok? Dentro de la planta. Y bueno, dentro de esa estructura es donde ocurre la fijación biológica de nitrógeno. El nitrógeno por algún mecanismo llega hacia esos nódulos y la nitrogenasa entonces se encarga de romper ese N2 que está allí y transformarlo entonces en fuentes asimilables de nitrógeno para producir aminoácidos, proteínas, base nitrogenada y entonces la planta puede ejercer un normal desarrollo fisiológico. Bueno, también para hablar rápidamente de sideróforos, que son estructuras que tienen que ver con la disponibilidad de hierro, la producción de fitohormonas, que ya sabemos que regulan el crecimiento de las plantas, el ácido acético, el ácido gibberélico, las citocininas. Hay, bueno, una gran cantidad de fitohormonas que regulan justamente eso, el crecimiento, la floración, la formación de raíces, la formación de hojas, etcétera, etcétera, que por supuesto al formarse van a ayudar también a ayudar a regular ese crecimiento dentro de la planta. Y por supuesto también la solubilización de nutrientes cruciales para el crecimiento vegetal, como lo son fósforo, potasio, zinc, entre otros. Hay varios mecanismos por los cuales esto puede ocurrir, pero uno de los más comunes es la producción de ácidos orgánicos que trae como consecuencia una mayor solubilización de estos elementos en el suelo y por supuesto estarán más biodisponibles para que la planta los utilice, los absorba y los utilice. Bueno, las cianobacterias también son otras bacterias muy utilizadas dentro de los agroecosistemas, muy versátiles desde el punto de vista de las utilidades que se pueden tener con respecto a ellas, porque primero mantienen, incrementan la fertilidad del suelo, liberan aminoácidos de diferentes tipos, inclusive también algunas sustancias similares a hormonas vegetales. También modifican las propiedades físico-químicas del suelo, solubilizan fosfatos que son insolubles. Además de eso, secretan algunas sustancias que son capaces de mejorar la agregación del suelo. Los agregados del suelo son como grupos de partículas de suelo que se unen con microorganismos, materia orgánica, etcétera, y tienen propiedades bien importantes que mejoran la estructura del suelo. Incrementa el consumo de nitrógeno al reducir la pérdida policiviado, produce un efecto buffer en el suelo y además algunas cepas incluso fijan nitrógeno en condiciones aeróbicas, ¿ok? Entonces, las cianobacterias también son de esos organismos que son muy interesantes para el manejo biológico. Y esto se lo voy a decir muy rápidamente. Están los organismos endófitos, son organismos que pueden vivir dentro de la planta. Tricoderma es uno de ellos. Hay bacterias que son endófitas también dentro de plantas. Y estos organismos tienen una ventaja bien interesante. Tienen una ventaja porque al estar dentro de la planta, no están sometidos a los vaivenes de las condiciones ambientales externas. Dícese rayos ultravioletas que tienen acción herbicida, matan microorganismos, inclusive esporas que son muy resistentes, las pueden matar. Además de eso, tienen otros efectos como por ejemplo menos dependencia de la humedad ambiental porque están dentro de la planta. Entonces, bueno, tener un organismo endófito dentro de tu sistema agrícola redunda en muchas ventajas, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer estos endófitos? Bueno, desde el punto de vista agrícola pueden solubilizar nutrientes, pueden producir hormonas, pueden producir aeróforos, pueden fijar nitrógeno, pueden producir amonio, pueden producir enzimas hidrolíticas, amilasa, proteinasa, equinasa, entre muchos otros mecanismos. Pero desde el punto de vista industrial también y médico también tienen otros
atributos de estos microorganismos. De ahí saca, de esos microorganismos endófitos se sacan organismos que son capaces de producir antibióticos, drogas anticáncer, antimicóticos, entre muchas otras cosas, antioxidantes, inmunosupresivos también. Entonces, bueno, los microorganismos endófitos son esas cosas que son un mundito que se está explorando y que cada día salen cosas bien interesantes que obviamente van a redundar en la mejora de la calidad de vida de muchas personas, no solamente desde el punto de vista agrícola, sino también desde el punto de vista industrial y médico. Las micorrizas también son bien interesantes. Las micorrizas son muy utilizadas en los agroecosistemas, especialmente en sistemas asociados a bajo fósforo. Es una condición que más o menos se estila para el establecimiento de la infección por este tipo de microorganismos. Y básicamente tenemos de algunos tipos. Están las vesículas musculares, que son endomicorrizas, ¿ok? Que en este esquema lo podemos ver acá, de este lado, ¿sí? Son estas que están acá. Están las vesículas buculares, están los arqueoides, que son estas que están aquí. Aquí pueden ver su forma, ¿ok? Están las ericoides, que son estas que están acá. Tenemos las arbutoides, que son estas que están acá. Y tenemos las ectomicorrizas, que son estas que están acá. Y pues, básicamente forman una estructura como protectora, como un capuchón en la raíz. Las micorrizas las micorrizas tienen muchas ventajas, no solamente en la absorción de fósforo, sino también en ciertos procesos fisiológicos de la planta, ¿no? El asunto con las micorrizas es la producción en masa, no abundan los productos comerciales con base en micorrizas, hay algunos por ahí bastante eficientes, pero no es como el tricoderma que tú lo consigues en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, es una de esas cosas que hay que ahondar un poquito más y aumentar, por supuesto, la producción industrial para que productos como estos estén disponibles en el mercado. Hay algunos retos para el manejo biológico, ¿no? Sí, los retos para el manejo biológico redundan en nuevas cepas más eficientes. Muchos laboratorios en el mundo están constantemente haciendo estudios de biodiversidad que nos permiten conseguir cepas más eficientes, más duraderas, con ciertas características mejoradas. El manejo de las condiciones climáticas desfavorables, ahí hay mucha tela que cortar, porque obviamente al ser organismos vivos son muy susceptibles, por supuesto, a esas condiciones, especialmente radiación ultravioleta y desecación. Son esas dos principales que tenemos que ver cómo se pueden manejar. Nuevas formulaciones, cómo yo aplico de manera más eficiente, cómo potencio el efecto del microorganismo con una formulación adecuada y cómo estas formulaciones pueden ayudarme a que esos microorganismos durante el almacenamiento se mantengan estables por largos periodos de tiempo. Presencia y paradigma de los agroquímicos, ¿no? El paradigma de los agroquímicos es esa tendencia a querer que el producto que yo aplico actúe de inmediato y entonces, bueno, muy rápido, muy eficiente. Sin embargo, el manejo biológico no necesariamente es tan rápido como lo es un agroquímico, porque no es un efecto de choque, sino más bien es un intento, en el caso del manejo biológico, de restaurar un equilibrio ecológico. Y eso obviamente no se consigue en 24 horas. Pero entonces con un manejo adecuado durante cierto periodo de tiempo, obviamente que se puede lograr tener resultados más duraderos y por supuesto más sostenibles con menos gasto económico. Las barreras del hospedador, por supuesto, también, hasta qué tipo de hospedadores puede atacar mi organismo plaga. Son muchos, son pocos, tiene un rango hospedador amplio, estrecho, eso también hay que estudiarlo. La presencia de otros competidores y enemigos, acuérdense que si es un equilibrio ecológico, el equilibrio ecológico es lucha, pelea con otros organismos que están allí por un nicho ecológico, por un sitio ecológico, por un alimento determinado. Y entonces, por supuesto que esa competencia tenemos que tomarla en cuenta. Es normal, es sana, no espera cuando hacen manejo biológico que eso ocurra, ¿ok? Pero hay que hacer que esos organismos entonces actúen o interactúen entre ellos y que cada uno ocupe su nicho ecológico. Entendimiento, por supuesto, de las complejas relaciones en los agroecosistemas. Es una de las principales limitantes que tenemos ahora para dar mejores recomendaciones de aplicación, porque muchas de esas interacciones, si bien más o menos sabemos cómo ocurre, no se entienden del todo todavía.
Entonces tenemos que seguir estudiando todas esas interrelaciones para dar entonces con una mayor potenciación de nuestros productos agrícolas. Por supuesto, el registro de los productos, al igual que con los productos químicos, también es algo que hay que hacerlo, es algo de burocracia, pero también tenemos que ponernos con todo lo que es el registro de todos esos productos. Ahora, ¿cómo aplico adecuadamente un agente biológico? Muy bien. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque mucha gente lo quiere aplicar como si fuera un químico. Lo pongo en la pejadora, lo aplico, lo asperjo en el campo y entonces me pongo a ver, a ver qué hace. No, no lo veamos así, ¿ok? No tenemos que verlo como un agroquímico porque es un concepto totalmente distinto. Ya hablamos del equilibrio ecológico. Acuérdense que el agroquímico ataca la consecuencia del problema, que es la plaga, pero no ataca la causa. Aquí nosotros con esto estamos atacando la causa del problema. Hay que practicar la prevención. Obviamente no esperes a tener el cultivo prácticamente perdido para querer aplicar una técnica de manejo biológico. No te va a funcionar del todo. Entonces ahí hay que tratar de hacer un plan desde el inicio, manejo integrado, manejo cultural, manejo biológico, manejo físico y si hace falta, manejo químico. Entonces con todas esas estrategias podemos garantizar de que las cosas van a fluir más o menos bien. No es que no va a haber patógenos, no es que no va a haber plaga, pero se van a mantener las poblaciones relativamente bien equilibradas. Usa el biocontrolador desde el inicio, recuerda entonces que no es un tratamiento de choque, promueve prácticas que favorezcan su biología, acuérdense lo que hablamos hace rato de la conservación de los enemigos naturales, ¿sí? Reinocula, mantenga el biocontrolador presente todo el tiempo, son organismos vivos, acuérdense que ellos luchan contra otro organismo, hay condiciones abióticas allí que los afectan, ya dijimos, radiación solar, desecación, que hacen que esos inóculos que uno aplique en un momento determinado eventualmente van a morir si no están protegidos de alguna manera. Entonces hay que estar reinoculando cada cierto tiempo. En ese caso hay que hablar con el fabricante del producto para saber cada cuánto tiempo hay que hacer las reinoculaciones. Sigue las indicaciones del fabricante, ya bueno, relacionado con lo que dijimos anteriormente, y complementa con otras técnicas. Usa el manejo integrado. Entonces, con todo eso podemos garantizar hasta cierto punto de que vamos a tener una aplicación exitosa, un programa de manejo que va a ser exitoso. Bueno, aquí tenemos entonces ya para terminar algunas cosillas que quería decirles. Aquí tenemos nuestra página web. En esta página web pueden ver varias cosas. Aquí están algunos productos que tenemos a la venta en Venezuela, esencialmente. Y aquí en este menú que dice recursos descargables, hay algunas cositas que se pueden descargar totalmente gratuitas. Está el libro, un ebook que se llama ABC del Biocontrol. Hay unos protocolos también para determinación y control de calidad de insumos biológicos. Están allí en PDF totalmente gratis. Solo tiene que pinchar acá donde dice recursos descargables y pueden entonces acceder a ellos sin ningún inconveniente. Y lo otro que quería mencionarles era el blog que está por acá. En ese blog hay varios trabajos o varios artículos que les pueden interesar, todos relacionados con la microbiología agrícola. Y entonces allí pueden ver artículos de manejo integrado, pueden ver de tricoderma, pueden ver de metarrhizium, de boveria, de botritis, que es un patógeno, ¿ok? Entre otras cosas que pueden ver allí. Y al final están en un enlace para que se lo puedan descargar en PDF, también totalmente gratis. Entonces, por supuesto, bueno, suscríbete cuando quieras. Ahí está, tecnovitasea.com/blog, ¿sí? Y entonces ahí van a poder ver algunos de esos artículos y leerlos con toda confianza. Solo con un conocimiento amplio de las interrelaciones ecológicas e integrando medidas de control amigables con el ambiente, logremos entonces atacar la causa del problema de las plagas y alimentar al mundo de forma sostenible. Aquí tenemos, bueno, también nuestro curso de producción de microorganismos para la agricultura, donde al final también tenemos un temita de aplicaciones y mecanismos de acción de organismos biocontroladores, pero este es un curso que hay algunas cositas de microbiología básica, ¿ok? Algunas destrezas que tienes que tener para poder manejarte en el mundo de la microbiología. Si eres productor y quieres incursionar en todo lo que tiene que ver con la producción, necesitas saber esas estrategias. Entonces hay un modulito allí de microbiología básica. Además de eso, después hablamos de todo lo que tiene que ver
con producción, fermentaciones sólidas y líquidas, hablamos de formulaciones, hablamos de control de calidad y por supuesto aplicaciones y mecanismos de acción de todos esos organismos. Curso totalmente en línea, que lo puedan iniciar cuando ustedes quieran. Les voy a dejar el enlace en la descripción también y también les dejo por supuesto el enlace a la página web nuestra y al blog también para que lo tengan allí disponible. Todo va a estar en la descripción de este vídeo. Bueno, y ya para terminar, no se olviden si este video fue interesante para ti, compártelo con otras personas, suscríbete a nuestro canal, dale like y haznos algún comentario. Pueden escribirnos a través de esos comentarios o incluso en nuestro correo electrónico que van a encontrar también en la descripción de nuestro canal. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos entonces en el próximo video. Saludos.